Hoy viajamos a los 80 para recordar un clásico que en Argentina fue furor, Moonlighting o Luz de Luna. Fue la serie que hizo famoso a un joven Bruce Willis y nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Si sos fan de lo retro, quedate, porque hoy recordamos la historia de la agencia Luna Azul. En Argentina, Luz de Luna desembarcó con todo en Canal 11, allá por 1986. El canal puso la serie para pelear el rating en el horario central, entre las 21 o 22 horas, y fue un golazo total. Fue parte de esa gran apuesta de los canales argentinos por las series del ABC. El éxito fue tan pero tan grande que Canal 11 incluso usó otros personajes populares de la época, como el disparatado Martillo Hammer, para promocionar las nuevas temporadas de David y Maddie. Aunque no había planillas de Ibope, como las hay ahora, se estima que la serie promediaba los 25 puntos de rating, una barbaridad que hoy sería impensable. No había familia que no se enganchara con el doblaje latino que le daba ese tono tan particular a las peleas de los protagonistas. Pero, ¿de qué trataba exactamente esta serie que nos tenía todos haciendo conjeturas frente a la tele? La premisa era tan sencilla como brillante. La historia arranca con un revés de la suerte para Maddie Heish, una ex modelo que se encuentra arruinada después de que su contador la deje en la calle. Entre los pocos negocios fallidos que le quedan, descubre una agencia de detectives en Los Ángeles, al frente de la cual estaba el despreocupado David Addison. Él la convence de no cerrar, y así nace la agencia Luna Azul, llamada así por el shampoo que Maddie promocionaba en su época de modelo. Junto a ellos estaba la inolvidable Agnes Di Pesto, la recepcionista que siempre hablaba en rima, y más tarde Herbert Viola, como ayudante. El casting fue una locura. Bruce Willis no era la primera opción. De hecho, compitió contra 3.000 actores. Se presentó al casting con el pelo rapado, ropa militar y lleno de piercing. Aunque no lo eligieron de entrada, volvió al día siguiente con una actitud tan pero tan chulesca y sobradora que terminó convenciendo a todos de que nadie más podría ser David Addison. Por otro lado, Sylvie Sheffer aceptó el papel de Maddie Heish casi de inmediato. Apenas leyó el guión del piloto, que ni siquiera estaba terminado, sintió que el personaje era un alter ego de su propia vida. Ella vio en esa ex modelo refinada, pero en problemas, la oportunidad perfecta para volver a brillar, y aunque todavía no sabía quién iba a ser su compañero, su sí fue la pieza fundamental para que el proyecto arrancara. Cuando finalmente la pusieron frente a Bruce, la química fue tan pero tan instantánea que los productores supieron que tenían oro en las manos. Sin embargo, detrás de esa química perfecta en pantalla, el rodaje era un caos. Los guiones eran larguísimos, de casi 100 páginas, cuando lo normal eran 60, porque los diálogos eran ultra rápidos y superpuestos. Filmar un episodio llevaba tanto tiempo que nunca llegaban a cumplir con la temporada completa. Hubo episodios que fueron verdaderas películas en miniatura, donde la serie se animaba a todo. Se destacaban, por ejemplo, ¿se acuerdan el de Shakespeare Atómico? Una versión increíble de La Fierecilla Domada ambientada en la Edad Media. Fue un despliegue visual impresionante, con los protagonistas hablando en verso y una puesta en escena que nada tenía que envidiarle al cine. Otro y uno de mis favoritos, que fue uno de los más altos, fue el episodio en blanco y negro titulado La secuencia del sueño siempre suena dos veces. Fue un homenaje al cine negro de los años 40, con una estética impecable y un aire de misterio clásico. Lo más emocionante es que contó con una introducción del mismísimo Orson Welles, siendo esta su última aparición grabada para televisión antes de morir. Estos capítulos no eran simples rellenos, eran experimentos narrativos que demostraban que Luz de Luna jugaba en otra liga. Pero lo que realmente hizo de Luz de Luna un referente absoluto fue la ruptura de la cuarta pared, algo que en esa época casi no se veía en televisión. No era raro que en medio de una escena, David o Maddie se dieran vuelta y miraran directo a la cámara para hablarnos a nosotros, los espectadores. Se quejaban de la duración del capítulo, nos explicaban por qué tal personaje era insoportable o incluso se burlaban de los baches del propio guión. A veces hasta se cruzaban con los técnicos del set en plena filmación. Ese juego constante de metalenguaje nos hacía sentir cómplices. Sentíamos que estábamos, en el medio de la serie, metidos en la oficina con ellos, compartiendo un secreto que el resto del mundo se perdía. Esa forma de autoparodiarse fue lo que lo convirtió en una serie adelantada a su tiempo. Seguro escucharon hablar 1000 veces del recurso de la tensión sexual no resuelta. Bueno, Luz de Luna fue el laboratorio perfecto para esto. Eran el agua y el aceite. Maddie era la estructurada, el orden y la elegancia.
David era el caos, un holgazán encantador y un caradura total. Pero esa fricción generaba unas chispas que traspasaban la pantalla. El público vivió esperando el momento en que estos dos polos opuestos finalmente explotaran. Ese tira y afloja se estiró al máximo hasta que, al final de la tercera temporada, la bomba estalló. Se concretó el romance. El público sacó el champán para festejarlo, pero lo que vino después fue para muchos de nosotros un verdadero horror. Apenas arrancó la siguiente temporada, el encanto se rompió en 1000 pedazos. En lugar de ver a la pareja consolidada, que era lo que todos esperábamos, los guionistas los mantuvieron distantes. David empezó a salir con otras mujeres, Maddie con otros hombres, y esa química electrizante desapareció por completo. Desapareció la gracia de la serie. Quisieron deshacer lo que habían construido y se notaba forzadísimo. Fue una tormenta perfecta de mala suerte, aparte. Bruce Willis se había roto el hombro en un accidente de esquí y Cybill Shepherd había quedado embarazada de gemelos. Esto obligó a los guionistas a inventar capítulos especiales y recopilatorios que terminaron cansando a la audiencia. Lo peor de todo es que el mal clima traspasaba el guión. Detrás de cámaras, Bruce y Cybill ya no se aguantaban. Ese rechazo real se filtraba en las escenas y el esfuerzo por disimularlo hacía que verlos juntos fuera hasta incómodo. Ya no era una comedia romántica brillante, era el retrato de una relación que se había quedado sin alma. Se abrió el champán, pero la espuma se evaporó tan rápido que nos dejó un gusto amargo a todos. A partir de la cuarta temporada, los problemas se volvieron inmanejables. Willis ya era una superestrella de cine gracias a Duro de Matar, y su agenda estaba explotadísima. Con la intención de estirar la gallina de los huevos de oro y tapar los baches que dejaban David y Maddie, los guionistas decidieron darles mucho más peso a la trama secundaria. La simpática señorita Agnes Topisto, que hasta ese momento era la secretaria soñadora que atendía el teléfono en rima, adquirió un protagonismo inusual junto al nuevo detective Herbert Viola. El plan era súper claro, pero también muy arriesgado. Querían que este nuevo dúo heredara esa famosa tensión sexual no resuelta que los protagonistas habían perdido. Buscaban recrear las mismas chispas de los inicios de la serie, pero con los empleados de la agencia. Sobre todo, esto servía para liberar a Bruce Willis y a Cybill Shepherd de la carga horaria en pantalla. Incluso llegaron a dedicarles episodios enteros a ellos dos, dejando a las estrellas principales en segundo o tercer plano. Pero además está decir que el experimento no funcionó. Aunque el público les tenía cariño, nadie prendía la TV para ver a los secretarios. Queríamos ver el duelo de titanes entre David y Maddie. El romance de Topisto y Viola se sintió como un premio consuelo que terminó por confirmar que el final de la agencia Luna Azul estaba a la vuelta de la esquina. Aún así, y quizás para compensar esas ausencias, la serie se dio lujos increíbles. Fue un desfile de celebridades que hoy nos parecen de locos. Tuvimos invitados de la talla de Mark Harmon, Brooke Adams y Tim Robbins. También pasaron por ahí Whoopi Goldberg, Pierce Brosnan, Demi Moore, Rita Wilson y hasta el mismísimo Ray Charles junto a Don King. Fue un intento desesperado por mantener el brillo de una serie que puertas adentro se estaba cayendo a pedazos. La serie finalmente cerró sus puertas en la quinta temporada con un episodio que fue tan innovador como desconcertante. El capítulo se llamó Eclipse y no pudo ser más apropiado el nombre. Después de resolver el caso de turno y de presenciar la boda, que terminó en fracaso, de la señorita Topisto y el señor Viola, David y Maddie regresan a la oficina de la agencia Luna Azul. Pero lo que encuentran es un golpe de realidad brutal. La oficina está vacía. No es que les hayan robado, es que literalmente están desarmando el decorado. Mientras ellos intentan entender qué pasa, aparece un ejecutivo de la cadena ABC y les dice la verdad sin anestesia. El show ha sido cancelado. En un intento desesperado por salvar su propia existencia, David y Maddie corren por los pasillos del estudio, cruzándose con técnicos que guardaban cables y utileros que se llevaban los muebles. Buscan a otros actores y al supuesto dueño de la cadena para convencerlo de que les den una oportunidad más, de que la gente todavía los quiere. Pero ya no hay nada que hacer. El tiempo se les terminó. Derrotadísimos y preguntándose qué será de sus destinos como persona, más allá de ser simples personajes de ficción, regresan a la iglesia donde se iba a casar su secretaria. Ahí sentados, a los pies del altar, que nunca los vio unirse, se miran por última vez, mientras la pantalla funde a negro. Fue un final amargo, melancólico y extremadamente original, que nos dejó a todos con un nudo en la garganta, dándonos a entender que cuando el rating se cae,
hasta el amor más grande de la televisión se queda sin luz. Esa imagen de ellos dos solos frente al altar y con la pantalla fundiéndose a negro fue el final de una era. Pero aunque la oficina se quedó vacía, para nosotros la magia nunca se terminó de apagar del todo. Y gran parte de eso se lo debemos a lo que venía justo después de los comerciales o al inicio de cada noche, la música. El tema principal de Luz de Luna no era solo una cortina musical, era una delicia de jazz que escaló los rankings de todo el mundo y se convirtió en el himno de los románticos de los 80. Esa melodía era el envoltorio perfecto. Tenía la sofisticación de Maddie y el aire canchero de David. Hoy, cuando escuchamos esos primeros acordes, es imposible no viajar directamente a ese living de nuestra infancia o juventud, sintiendo que por unos minutos la tensión sexual entre ellos todavía sigue viva. Sí me habrá hecho suspirar esta serie. Luz de Luna fue pionera y cambió para siempre nuestra forma de ver televisión. Fueron esa pareja que nos enseñó que el amor a veces es un tironeo constante, un tire y afloje de que en el fondo uno nunca quiere escapar. Nos gustaba porque nos hacía sentir un cosquilleo constante, la fascinación de un amor que preferíamos mantener platónico. Ese nudo en la panza que sentíamos cuando se miraban y sabíamos que se morían por un beso, pero a la vez rogábamos que no pasara. Ese misterio nos dejó ese sabor agridulce de lo que pudo ser y no fue, que al final es lo que hoy nos sigue haciendo suspirar. Espero que te haya gustado este recuerdo. Nos vemos en el próximo. ¡Beso!